Ahora sigue Julio con los diputados Gustavo Ferrari y Gerardo Milman. Así es, gracias Eduardo. Los diputados, decíamos, Gustavo Ferrari y Gerardo Milman, a los dos gracias por acompañarnos. A ver, para empezar, Ferrari, a ver si podemos hacer en un trazo desde la política una mirada sobre los hechos que sucedieron hoy puntualmente, la prórroga de la cautelar y el escenario que se abre. Y lo mismo le vamos a preguntar a Milman. Bueno, primero, debería llamarnos la atención que estemos sorprendidos y casi celebrando lo que ocurrió hoy. O sea, el estado de gravedad de la Argentina, que tengamos que celebrar que unos jueces hayan resuelto aplicar el derecho, aplicar la ley para garantizar un derecho a un grupo, en este caso, como pudo haber sido un ciudadano, y que lo haya hecho de forma independiente. Eso debería ser normal en la democracia, si efectivamente un ejercicio democrático se cumple de acuerdo a la Constitución. Ahora, el tema central, me parece a mí, es que, y creo que apunta a lo que estaba mencionando hace unos segundos, la ley para el kirchnerismo no es un límite. Y este es el punto. Nosotros desde hace tiempo venimos con un gobierno que considera que la legitimación que le dio el voto le permite hacer cualquier cosa. Y así el Poder Ejecutivo controla el Parlamento. Controla permanentemente, porque de hecho solamente se trata de los proyectos de agenda que envía el Poder Ejecutivo y no podemos modificar una coma. Y pretendió hacer lo mismo con el Poder Judicial. Es decir, que el Poder Ejecutivo controle absolutamente al Poder Judicial. Lo extraño para estos tiempos que estábamos viviendo es que al fin se le pudo poner un límite al Poder Ejecutivo. Y eso es ciertamente subrayable y empieza, me parece, otra Argentina a partir de mañana. Milman, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que en definitiva vienen ocurriendo muchas cosas y la de hoy está en línea con eso. Varias instituciones, varias porciones de la ciudadanía le empiezan a poner límites a un gobierno de un autoritarismo creciente. El 8 de noviembre, el 13 de septiembre, el paro de los sindicatos, la próxima manifestación también del 19 de los sindicatos, la reacción de la justicia, porque hoy ocurrieron dos cosas, no solo el fallo, sino el pronunciamiento de la Comisión de Independencia Judicial, que es tremendo, digamos. Hay dos párrafos de ese pronunciamiento. Uno, el segundo, donde dice: exhortamos al Poder Ejecutivo a respetar el artículo 109 de la Constitución. ¿De qué dice el artículo 109? Habla de la independencia del Poder Judicial. O sea, los jueces le dicen: respeten a la justicia. Y el otro es el párrafo número 6, donde le dice: garantícenos pluralidad en los canales públicos, denos a nosotros, la justicia, espacios públicos en los canales del Estado. Lo decía Silvia Vázquez hace un instante, el artículo 121 en el inciso B dice que los canales del Estado, las radios del Estado, las agencias de noticias del Estado tienen la obligación de tener pluralidad. Donde habla de contenidos, la ley no habla sobre los contenidos que tiene que tener Clarín o Vila Manzano o cualquier otro grupo. Los contenidos sí tienen que ser plurales en el Estado y es seguro en el único lugar donde no hay ninguna posibilidad. Yo ayer en otro programa decía, muchos periodistas de Clarín se manifestaron enojados con la propia actitud que había tenido el grupo Clarín al denunciar a algunos periodistas. Ayer conocimos que el director de la FIP, el señor Echegaray, denunció a Luis Majul y a Matías Longoni, dos periodistas de distintos medios. No se escuchó a ninguno de esos mismos periodistas en los canales públicos quejarse de que un funcionario de la envergadura del director de la FIP haya tenido. Por lo tanto, me parece que ahí están sometidos a una disciplina pretoriana. Efectivamente. Ahí el que se queja se queda sin lugar. Efectivamente. Eso es lo que está pasando, lamentablemente, con algunos colegas que por ahí no tienen, por ahí creen que está bien hacer eso, o por ahí creen que, bueno, no tienen otra posibilidad laboral. Los diputados oficialistas en privado muchas veces manifiestan disconformidades que luego no lo hacen públicamente. Es decir, esta realidad de la disciplina en el Parlamento lo vemos permanentemente. Bueno, ¿cuántas veces? Justamente digo, la ley les impone, la ley que ellos defienden, porque yo creo que la ley tiene montones de cosas que están muy mal, digamos. El supuesto del 33% del Estado, el 33% de las ONG, a las cuales le pedían que compraran pliegos a 120.000 pesos, la verdad que una comunidad de pueblos originarios, salvo estos que están mapuches que pusieron el canal en Bariloche y pasan la película de Néstor Kirchner, pero ninguna comunidad está en condiciones de comprar el pliego para ver si después tiene alguna chance. Y financiar un canal. Y financiar. Bueno, se financiará con dinero del Estado. Bueno, nacional, provincial. La pauta oficial, digamos, que además ha crecido en el presupuesto que aprobó la mayoría oficialista del Congreso en el 27% y fútbol para todo el 72%, con un gobierno que dice que hay 11% de inflación, aumenta los espacios de publicidad
muchísimo más respecto a la propia inflación que el gobierno dice que hay. La pauta oficial es el gobierno es el primer anunciante, digamos. Hay muchas multinacionales, corporaciones en las cuales se queja el gobierno. Ahora, el principal anunciante en la Argentina es el Estado Nacional. Ahora, a mí me parece que continuamos igual con un test de democracia. Creo que el 7 de diciembre era un test de democracia. Yo todo lo que pensé que no iba a suceder con el kirchnerismo sucedió. Lo lógico sería que el gobierno apele, que el gobierno plantee el recurso extraordinario. Esta noche creo que los ministros Alaki y el funcionario Sabatella, que tuvieron que salir a dar la cara por el resultado que no obtuvieron después de todo lo que hicieron estos días, dijeron que el gobierno va a ir a la Corte, a reclamar ante la Corte por esta medida. Sí, seguramente, de la por Cámara. eso digo. No, hay un paso legal. Mientras esté dentro de la legalidad. Exactamente, eso es lo que digo. La apelación es la forma natural de reclamar cuando algo no satisface. Ahora, es esperable cualquier cosa. Yo debo advertir que yo no tengo certeza de que el gobierno no pretenda avanzar de alguna otra forma, administrativamente o lo que fuere. Parecería ilógico, pero todo lo que me parecía ilógico con el kirchnerismo, me equivoqué. Siempre me equivoqué. Siempre pensé que algo lo iba a frenar y no lo hizo. Sobre todo porque construyeron una fecha mítica. Construyeron algo que era evidentemente una expresión de la democracia. Entonces digo, todavía me permito alguna reserva respecto de que vayan a ir por el camino que va cualquier ciudadano. Milman, ¿usted cómo ve esto que dice Ferrari? Porque uno dice, bueno, acá nosotros decimos, o uno decía, bueno, se encuadró dentro de la legalidad que vale para todo, para el Estado, para los particulares, para los grupos, para los ciudadanos. Hay una ley, la ley está para ser cumplida. Yo creo que aquí hay una lógica dentro del poder similar a la que ocurrió con la 125. Yo creo que hoy el gobierno se siente en una manera similar a como se sintió aquella noche con el voto del Senado en la 125. Y si cuentan las anécdotas que un llamado de Lula en aquel entonces frenó a la presidenta a irse de la Casa Rosada. Digamos, hoy capaz que pasa lo mismo, la presidenta está en Brasilia y capaz que su par del Brasil la acomoda, digamos, en función de que esto es solo una medida cautelar, un fallo. Sería una enormidad pensar que por un fallo que no es el que esperaba, una presidenta vaya. Bueno, pero lo que pasa es que los populismos construyen esta simbología, estos símbolos que en realidad son artificiales porque ¿por dónde pasa el debate de la gente? Bueno, hoy en la ciudad pasó por las inundaciones, pasó por la falta de luz, pero pasa por la inflación, por la inseguridad. Y el lunes, que supuestamente iba a venir después del 7 de diciembre, el lunes los mismos problemas iban a estar. Nuestros televidentes tenían los mismos problemas el 6, el 7, el 8, el 9, porque toda esta energía que gastamos nosotros, que gastan ustedes, que gasta el gobierno, que tiene la obligación de administrar en estos temas, debería estar gastada en reconocer los problemas, en trabajar sobre los problemas, porque ahí se va la calidad de vida de los argentinos. La señora presidenta viene retrocediendo en todas las encuestas de opinión pública, mayoritariamente que uno con alguna autonomía puede leer, salvo las que están demasiado compradas por el gobierno, y pierde eso porque no se dedica a gestionar, porque se dedica a construir fantasías desde el punto de vista del relato que no son carne en la sociedad. Creo igualmente que hay una gran oportunidad. O sea, eso el lunes tiene una oportunidad el gobierno. Mañana mismo puede ocuparse de esos temas de inflación, etcétera. Apela y se enfoca en lo que se tiene que ocupar, que son los problemas de la gente. Ahora, en el medio, una cantidad de declaraciones, amenaza de juicio político, decir que se iba a producir un alzamiento, además plantear un golpe judicial, como antes eran los golpes militares. Es decir, esas palabras las tenemos que recordar. Es decir, no es para los argentinos gratis que una cantidad de funcionarios, senadores, responsables incluso de organismos importantes hayan dicho semejantes palabras que refieren a golpes militares o a actos carapintadas. Digo, tengamos en cuenta que estamos en manos de una cantidad de personajes absolutamente irresponsables. Absolutamente irresponsable. Por lo tanto, me parece a mí ciertamente importante que nosotros no olvidemos las frases que se dijeron estos días, que no las cumplan. Eso sí ya sería mucho más grave, que es la mínima sospecha que me permito mantener. Me permito mantener la posibilidad de que este gobierno no cumpla incluso con este fallo. Me lo permito decir porque la verdad que me han sorprendido en ese aspecto. ¿Usted tiene ese temor, Milman? Espero no tenerlo, digamos, la verdad que no. Creo que el fallo es bastante contundente. Sí creo que van a seguir utilizando todas las manias posibles para poder parar el fallo, digamos, y apelar. El ministro de Justicia de la Argentina, el ministro Julio Alac, era el anterior ministro de Seguridad que decía que había una sensación de inseguridad en la Argentina. Es el mismo personaje, digamos, por lo tanto, es posible que este señor crea y diga
que no hay justicia en la Argentina, que la corporación judicial, como han dicho ayer algunos legisladores y el propio ministro. Pero la verdad es que aspiro a que encuentren un cauce razonable, porque necesitamos vivir en democracia, necesitamos vivir en república, tenemos elecciones el año que viene, y el gobierno, si tiene razón, seguramente la ciudadanía lo puede apoyar, y si no tiene razón, nosotros tenemos desde la oposición, porque también esas manifestaciones populares también fueron dirigidas a nosotros también tenemos un mensaje, ustedes en la construcción de sus propias fuerzas políticas, nosotros desde la centroizquierda, desde el progresismo, la construcción nuestra, de encontrar una salida, una alternativa. Es tan importante la división de poderes como la alternativa. La alternancia en el poder es la que limita. El que le sopla en la nuca a alguien en el poder, que alguien pueda reemplazar al poder, es lo que hace que sea mucho más eficiente quien está en el ejercicio del poder. Y la verdad es que en el último tiempo se ha perdido eso y ahí tenemos una responsabilidad importante que jugar. Yo aspiro simplemente a que esta sensación de democracia, a partir de este fallo, se transforme en verdadera democracia. A los dos muchas gracias. No, vamos a ir con Eduardo, que ya está...